Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y estamos aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Yo quiero hablar acerca de un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio y todo aquel que tú le quieras compartir este video en esta hora. Amén. Vamos a hablar acerca del propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de ese plan perfecto que Dios ha hecho para con nosotros. Recordemos que el propósito de Dios es el sentido que nosotros tenemos en la tierra. Si nosotros no cumplimos ese propósito aquí en la tierra, entonces no vamos a tener un sentido, porque todo tiene un propósito. Este micrófono por el cual yo estoy hablando está hecho con un propósito. Esa cámara por la cual usted me está escuchando tiene un propósito. Así que nadie nace por casualidad, nadie está aquí por estar. Todo lo que estamos aquí estamos porque tenemos un propósito en la tierra que tenemos que cumplir de parte de Dios. Así que yo quiero primero darle lectura a unos versículos bíblicos, amén, que se encuentran en Jeremías capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar conmigo. Jeremías capítulo 1, desde su versículo 4 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Toma total control, toma total dominio de todo lo que vamos a hablar en esta hora. Dios, toca cada persona que va a escuchar. Dios mío, Padre Santo, levanta, restaura. Dios, vivifica a aquellos que están ahí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy yo te vengo a recordar tu propósito. Hoy Dios ha puesto una palabra en mi corazón para recordarte tu plan. Tú no estás aquí por casualidad. Ahorita yo decía de que todo tiene un propósito. Todo lo que está creado, y usted se fija, incluso desde lo más pequeño hasta lo más grande tiene un propósito. Incluso los insectos que usted ve, hasta las aves de los cielos que usted puede ver, tiene un propósito. Porque todo en esta vida fue creado y diseñado por Dios. Y Dios no se equivoca. Cuando Dios diseña algo es porque Dios sabe que lo que está diseñando va a funcionar. Aunque ahora mismo usted vea que usted se sienta desanimado o sienta que está siendo golpeado o sienta que su vida no tiene sentido, sí lo tiene. Yo recuerdo una vez, gloria a Dios, que yo había tenido allá un abrelatas en la casa. Y ese abrelate estaba medio viejito y estaba como medio apalatrado. Y yo estaba abriendo las latas con un cuchillo en mi casa. Yo tenía un cuchillo y ahí como Dios me ayudaba yo la abría. Pero recuerdo que un día tenía la mano mía la tenía muy mala, tenía un dolor fuerte en la mano. Y no podía seguir abriendo la lata con el cuchillo porque no me lo permitía, era un dolor tremendo. Pero recuerdo que cuando abrí el cajón, ahí estaba el abrelata. Y el abrelata estaba medio oxidadito y medio viejito. Pero cuando empecé a abrirla con él, funcionó. Y pude tener lo que yo quería. Y cuando vi eso, mi mente se transportó hacia el propósito de Dios. Y el Señor me ministraba y me decía: así mismo hay mucha gente. Hay personas que ahora mismo su propósito tal vez está detenido porque ellos no le han dado el funcionamiento o no han valorado el propósito o no han descubierto su propósito. Pero eso no quiere decir
de que ellos no son o no puedan ser funcionales, porque en cualquier momento Dios te va a sacar y Dios te va a poner a funcionar. Entonces, nosotros a veces no entendemos los caminos de Dios. A veces nosotros no entendemos cuándo va a llegar el momento en el cual nuestro propósito sea descubierto. Aquí en Jeremías podemos ver que el propósito de Jeremías llegó cuando él era un niño. Dicen los eruditos, los estudiadores de la palabra, que Jeremías era prácticamente un joven o un adolescente cuando el llamado de Dios llega. Él dice, soy un niño. O sea, Jeremías no tenía no había vivido mucho en la vida. Era un muchacho que viene de una descendencia sacerdotal. Prácticamente, como podríamos decir en estos tiempos, criado, nacido en el Evangelio, podríamos decir, o de una familia de pastores o de una familia cristiana. Jeremías venía de allá, Jeremías venía de esa descendencia, pero el propósito de Dios llegó en un momento donde la gente podía decir que Jeremías no estaba capacitado, pero Dios sabía que sí. Entonces, hay veces que el propósito de Dios va a llegar cuando tú menos lo esperas. Hay veces que el propósito de Dios en tu vida va a llegar cuando tú más te sientas destruido, cuando tú más te sientas desanimado. Y tú dices, pero Dios me está diciendo a mí que yo tengo que hacer esto y esto, que yo tengo que predicar, que yo tengo que dar la palabra, que yo tengo que profetizar. Y mira mi condición. O sea, muchas veces el propósito de Dios va a enfrentar nuestra condición y va a desafiarnos y va a romper los esquemas que nosotros tenemos. Cuando el propósito de Dios llega, no llega a gente perfecta. El propósito de Dios llega a personas imperfectas para perfeccionarlo. Llega a personas incompletas para completarlo. Llega a gente que se siente descalificada, pero que en los cielos Dios tiene todas las herramientas para calificarlo. Me encanta algo del propósito de Dios, y es que el propósito de Dios siempre llega, pero llega con las herramientas necesarias. Aquí nosotros podemos ver algo que Dios le dice a Jeremías. Lo primero que le dice es, antes de tú formarte en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios está metiendo a Jeremías en una dimensión que él nunca se imaginó. Y era en una dimensión espiritual, de que ya en esa dimensión espiritual Jeremías era y tenía y estaba en la posición que Dios quería, incluso antes de estar aquí en la tierra. Dios le está diciendo a Jeremías en ese momento, mira, lo que tú piensas que no tienes, ya en el mundo espiritual tú lo tienes. Lo que tú piensas que te hace falta, ya en el mundo espiritual yo lo suplí. Lo que tú piensas que está golpeando en tu vida, ya en el mundo espiritual, ya tú estás dominando sobre eso. Entonces, cuando Dios te llama a ti, Dios no te llama porque Él piensa que tú vas a fracasar. El llamado de Dios viene para aumentar tu fe y para que tú entiendas que ya tú tienes la capacidad de poder cumplir con ese llamado. Realmente muchos de nosotros estamos en la iglesia y no conocemos nuestro llamado. Hay muchas personas que le pasan años y todavía no saben cuál es su llamado, cuál es su propósito. Por eso vemos gente que empieza a empujar y usted dice, ¿por qué ese hermanito no prospera, no avanza, no crece? Y es que muchas veces está metido en un llamado que Dios no le dijo. Está metido en unos zapatos que no son sus size. Está dentro de algo que no es su propósito. No hay algo no hay algo en esta tierra que te vaya a bendecir más que tú caminar bajo el propósito de Dios. Hay gente que está bajo maldición porque no está caminando en el propósito de Dios. Hay personas que están empujando negocios, empujando muchas cosas en su vida que están fuera del propósito. Y dicen, Señor, ¿por qué esto? Yo te lo pido y no veo la respuesta. Es que eso no está dentro de tu propósito. Por eso vemos personas que cuando oran
oran y oran, dicen, Señor, pero yo oro todos los días, clamo y veo que eso no llega. Incluso hay gente, yo lo he visto con mis ojos, que se ha orado para que Dios lo sane, para que Dios lo levante de camas y Dios se lo ha llevado. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué sucede eso si yo oré? ¿Por qué pasó eso si yo tuve fe? Y el problema no es que tú hayas orado ni que hayas tenido fe. El problema era que ese no era el propósito de Dios para esa vida. Porque Dios sabe cuál es el propósito que tiene determinado para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos a caminar bajo nuestro propio propósito, nunca vamos a ser bendecidos, nunca vamos a tener paz, nunca vamos a tener felicidad, nunca vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando estamos caminando en un propósito diferente, hay muchas cosas de Dios que se nos van. Se nos va la presencia, se nos va el enfoque, se nos va la relación con Dios, se nos va la dirección, se nos van las bendiciones, llega el caos, llega el desorden, llega la tristeza, llega la ira, llega el enojo, llega la amargura. Y todo eso llega porque tú no estás alineado al propósito que Dios determinó para ti. Por eso Dios le dice a Jeremías, te di las herramientas incluso antes de tú bajar a la tierra. O sea, antes de tú formarte, ya yo sabía, Jeremías, quién tú eras. Antes de nacer, los pecados que habías cometido, yo sabía que lo ibas a cometer y por eso te santifiqué. Pero también dice aquí que te di por profeta a las naciones. O sea, ya el propósito de Jeremías estaba escrito en los cielos. Ya Dios había formado a Jeremías y había dicho, Jeremías será profeta. Lo dijo Dios. No fue algo de que Jeremías hizo un curso para ser profeta. No fue que Jeremías se inventó, no fue que Jeremías quiso, o no fue que Jeremías fue diseñado para otra cosa. No, no. Dios había dicho que Jeremías iba a ser un profeta. Y cuando Dios diseña algo para ti, para tu vida, tú tienes que creerlo y tienes que empezar a caminar bajo ese diseño. Porque el problema ahora mismo que está pasando con mucha gente es que Dios le dice, eres profeta, pero ellos quieren ser pastores. Dios le dice, eres evangelista y ellos quieren ser adoradores. Entonces, tenemos que aprender a caminar bajo el propósito, porque el propósito es lo que te va a dar las herramientas. Por eso mucha gente dice, Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no venzo? ¿Por qué siempre estoy derrotado? Porque no fuiste diseñado para ese propósito. Fuiste diseñado, fuiste marcado como profeta, fuiste marcado como evangelista, fuiste marcado como líder, fuiste marcado para servir, fuiste marcado como misionero, porque ese es tu propósito, porque ese es tu llamado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo estamos viviendo en unos tiempos que por eso es que hay personas que están golpeando. Hay gente que está en lugares que no debe de estar y cuando está trae caos. Hay gente que está en un liderazgo, que están liderando, bregando con personas y lo que están haciendo es hiriendo al pueblo y lo que están haciendo es humillando al pueblo, lo que están haciendo es trayendo causa en el pueblo porque están bajo un propósito que no es el suyo. Cuando caminamos bajo un propósito que no es el de nosotros, no solamente nos vemos afectados nosotros, sino que afectamos a los demás. Todo lo que está a nuestro alrededor empieza a ser golpeado y empieza a destruirse porque no es nuestro propósito. Entonces, aquí el Señor le dice a Jeremías, yo te di por profeta. Y Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cada vez que el propósito de Dios llega a nuestra vida, va a llegar la excusa. Y la excusa es normal, porque siempre nos vamos a sentir descalificados para el propósito de Dios. Yo no he visto todavía la primera persona en la Biblia que se haya sentido que fue calificada por ser llamada por Dios. Yo misma realmente puedo dar testimonio y fe de que yo
he sido una de las primeras que me he sentido descalificada para el propósito de Dios. Y hay veces que nosotros decimos, Señor, pero tú me llamas para esta asignación, pero ¿y cómo? Pero ¿y dónde están las herramientas o las cualidades? Porque no las veo. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a poner en ti la palabra y tú vas a ir a libertar al pueblo de Israel. Pero Moisés le dice al Señor, yo soy tardo para hablar. O sea, Moisés era tartamudo y Dios lo iba a poner a una persona con esa condición a tratar con el pueblo. Pero Dios no vio su condición, Dios vio su potencial. Porque Dios no está mirando la condición tuya, Dios está mirando la palabra que puso en ti. Dios está mirando lo que Él depositó desde el principio, que en cualquier momento se puede activar en tu vida. Entonces, hay Jeremías que están durmiendo. Hay Jeremías que están ahí. Tú eres un Jeremías. Tú eres una Jeremías que tiene un potencial desde antes de nacer, que tienes algo de Dios dentro de ti, pero no te has dado cuenta. Entonces, los Jeremías, para descubrir su propósito, lo primero que tienen que hacer es hablar con Dios. Porque a veces nosotros le preguntamos a la gente, andamos buscando profecía, andamos buscando que nos ministren, que nos digan, que nos den una palabra, pero esa no es la manera. Fue de la boca directamente de Dios que salió el propósito. Cuando vayas caminando en su presencia, vas a ir descubriendo el propósito que Dios tiene para ti. No es porque otra persona te diga, así dijo Jehová, porque muchas veces hay mucha falsa profecía que te pueden desviar hacia un propósito. Cuando Dios te revela un propósito, la mayoría de veces es personal. Casi siempre, al Dios revelarte el propósito de tu vida, es de manera personal. Él te lo va a mostrar, Él te va a decir, Él te va a hablar en sueños. Yo recuerdo que muchas veces yo tenía muchos sueños y en los sueños yo me veía predicando en una multitud grande de personas, o yo me veía ministrando, me veía atando, reprendiendo, echando fuera demonios, me veía haciendo muchas cosas. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso si yo no tengo la capacidad? Si apenas puedo yo cantar una alabanza en la iglesia. Pero a veces nosotros no entendemos que Dios nos está revelando el propósito, que ahora mismo tú no lo estás mirando, pero dentro de poco tiempo lo vas a ver. Y dentro de poco tiempo lo que Dios dijo va a permanecer, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Entonces, el propósito de Dios cuando llega a una vida, siempre esa persona va a estar descalificada. Y tú dices, ¿cómo? Sí, claro, no va a tener las cualidades. En el momento, tú te vas a sentir descalificado, tú te vas a sentir que eso no fue para ti, que esa palabra no es para ti, que tú no eres merecedor, que tú no eres digno, que tú no das la talla para eso. Pero Dios ya te vio. Algo que me impresiona es que Dios le dijo a Jeremías, yo te conocí. Y hay veces, hermanos, que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay veces que usted ha hecho cosas en el momento y usted dice, yo hice eso, y yo hablé eso, y yo actúo así. Y tú dices, ¿cómo? ¿Y de dónde salió eso? Porque a veces nosotros no conocemos lo que portamos, lo que tenemos, pero Dios lo conoce. Dios sabe cuál es tu condición, Dios sabe para lo que tú das, Dios sabe que tú puedes. Y Dios a nadie le da cargas que no pueda llevar. Si Dios te metió en un proceso y te metió en un propósito, es porque Él sabe que ese propósito no va a matarte, sino que te va a dar vida. Jeremías fue uno de los profetas que cargó uno de los propósitos más difíciles en esta tierra. Uno de los profetas, hubieron muchos, claro que sí, pero él también fue uno de los profetas que cargó un propósito más difícil, porque Jeremías tenía que vencer todo lo que estaba a su alrededor. Tenía que vencer la gente que lo mandaba a callar. Nadie creía en su profecía. Nadie creía en lo que Dios había puesto. Pero cuando tú eres llamado por Dios y cuando Dios te llama, tú no necesitas que la gente crea en ti. Tú solamente necesitas estar seguro de quién fue que a ti te llamó.
Y eso lo da la relación con el Espíritu Santo. Si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, nunca vas a saber la voz que te guía, nunca vas a escuchar a Dios, nunca vas a discernir por el propósito y por el camino que Dios te está llevando. Jeremías era un hombre de emociones fuertes. Era un profeta que fue golpeado en sus sentimientos, que fue golpeado en su ser, que fue golpeado en su dolor. Pero a pesar de todo lo que Jeremías sufrió y de todo lo que Jeremías vivió, nunca se desconectó de su propósito. Porque Jeremías sabía que aunque su propósito traería dolor, era el propósito de Dios. Y hay cosas que nosotros vamos a vivir que traen dolor y que están dentro del paquete del propósito de Dios. Y usted dirá, wow, pero ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que pasar tantas dificultades? ¿Por qué yo tengo que pasar tantas guerras? ¿Por qué yo tengo que pasar tanto dolor, tantas pruebas? Porque esas herramientas están adentro del propósito y no están por estar, están para un fin y están para un propósito. El dolor de Jeremías, la angustia de Jeremías era propósito de Dios, porque muchas veces el dolor te ancla a la presencia. Muchas veces el dolor te lleva a la presencia. No hubo algo más grande que llevara a Ana al altar que la presencia de Dios. Ana era estéril, no podía tener hijos, pero dice la palabra de Dios que Ana, después de todo el dolor que pasó y después de todo lo que vivió, Ana fue al altar y depositó su dolor y Dios convirtió su dolor en un milagro. Hay gente que no sabe lo que Dios puede hacer con todo lo que ellos están pasando, pero todo eso Dios lo va a usar para destapar, para revivir y para formar en ti el propósito que Él ha diseñado. Aquí el Señor le da una palabra y le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hay algo muy fuerte que llega cuando llega el propósito y es el temor. El temor llega junto con el propósito. Llega la inseguridad, llega la incertidumbre, llegan muchas emociones que muchas veces nos quieren desviar, nos quieren hacer tambalear y nos quieren meter en otro propósito. Pero cuando tú sientas que tus emociones son golpeadas, cuando tú sientas que tú estás muriendo, ese es el lugar indicado. Y usted dirá, ¿cómo así, hermana Cindy? Claro que sí, porque el propósito de Dios, nosotros hemos sido llamados a menguar, nosotros hemos sido llamados a morir para que Cristo viva. Hay algo muy poderoso porque a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Muchos dirán, wow, Lázaro, mira cómo murió. Lázaro murió lleno de llagas. Lázaro murió siendo menospreciado y comiendo de las migajas que le daban en los banquetes que hacía el rico. Y tal vez para la gente Lázaro era un perdedor, pero para Cristo, pero para Dios, Lázaro tenía un lugar especial allá en el cielo. Hay cosas que van a llegar a tu vida que tú vas a decir, wow, pero esto que yo siento parece una maldición. Esto que estoy viviendo parece un quebranto. Esto que estoy pasando, wow, ¿por qué lo estoy pasando? Porque Dios no te está preparando simplemente para una bendición. Dios te está preparando para la salvación. Una bendición no se compara con la salvación de tu alma. Y yo siento que el Espíritu de Dios está moldeando mucha gente, porque el propósito te moldea, el propósito te hace menguar, el propósito te hace entender quién es Dios. Por eso cuando Job entra en el propósito, Job, después que pierde todo, después que todos se van, después que había pasado tantas cosas que incluso hasta su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job entendió algo al final y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué Job estaba mirando? Job estaba mirando cuál era el verdadero propósito.
porque el propósito del cristiano en esta tierra no es solamente ser bendecido, es ser procesado, es ser transformado, es ser a la manera de Cristo, es llegar a ser lo que Jesucristo fue, llegar a ser como Él, porque Él viene a buscarse a Él mismo. Entonces hay gente que está ahí escuchando que no ha entendido todas las herramientas que Dios ha tenido que utilizar para moldearte y para darte la forma para que tú entres en el propósito. Dios le dijo a Jeremías, no temas delante de ellos, porque no es que Dios te tira al propósito, ¡pap!, te tiré y ya, no. Dios te pone ahí, pero Dios te pone ahí y Él se pone delante de ti. Cuando Dios decide llamar a alguien, cuando Dios decide poner a alguien en un lugar, es porque Dios va a hacer algo poderoso, es porque Dios va a obrar, es porque Dios lo va a respaldar, es porque Dios va a hacer. Hay personas que han tenido batallas para hacer la voluntad de Dios, que han tenido guerra fuerte y han dicho, Señor Padre, ¿cómo yo puedo? Pero Dios te dice, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Todo lo que Dios permite en tu vida, lo permite para Él poder glorificarse. Me encanta algo, y es que cuando en una ocasión vinieron sus discípulos y había un hombre que era ciego y le preguntaron, Señor, ¿por qué él es ciego? Él es ciego porque pecaron él o pecaron sus padres. Y el Señor le dijo, ninguna de estas dos razones, porque hay cosas que son para que la gloria de Dios sea manifestada. Y así mismo es para ti. Tu propósito tiene propósito. Dios te está llamando porque Él quiere hacer algo poderoso contigo. Porque Él quiere hacer algo fuerte en tu vida. Gloria a Dios. Entonces, aquí algo pasa. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Wow. Dios le dice a Jeremías, yo te he puesto en este lugar para hacer esta obra. No te he puesto para cualquier cosa. Te he puesto para que edifiques. Te he puesto para que también destruyas. Te he puesto para que plantes, pero también te he puesto para que arranques. Una de las cosas que pasan dentro del propósito de Dios es que hay mucha gente que solamente quiere cumplir una parte. Hay personas que solamente quieren plantar, que quieren restaurar, pero no quieren destruir y no quieren arrancar. Y dentro del propósito de Dios muchas veces hay muchas cosas que van a tener que ser arrancadas y que van a tener que ser destruidas, porque el propósito es un constante cambio. Cuando el Espíritu Santo de Dios va trabajando contigo y te va alineando a su propósito, van a llegar muchos cambios, y esos cambios que van a llegar te van a llevar muchas veces a que cosas que tú pensabas o a las que tú te aferrabas o a las que tú creías no sean así y empiecen a ser destruidas. Jeremías tenía la palabra, pero era una palabra que iba a destruir la idea equivocada de mucha gente, de que iba a venir restauración, de que iba a venir bendición, cuando lo que venía era juicio. Entonces hay ideas que tal vez el enemigo ha plantado en tu mente, que ha plantado en tu corazón y que tú vas a pensar que es así. Cuando te topes con el propósito de Dios, tú te vas a dar cuenta que no es así. Porque cuando el propósito de Dios llega, te cambia, te alinea y te pone una nueva identidad. Hay gente que antes decían, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a ser un doctor, yo voy a ser un ingeniero o yo voy a hacer esto. Y cuando llegaron al evangelio, Dios le dijo, no, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un ministro, tú vas a ser un predicador, porque Dios sabe cuál es el propósito para cada uno de nosotros. Entonces, el propósito de Dios siempre te va a desbaratar y te va a hacer otra vez.
Te va a poner a plantar y te va a poner a derribar cosas dentro de tu propia vida y también en los demás. Muchas veces hay gente que se te va a alejar por el propósito. Hay gente que va a estar contigo, que hoy va a estar contigo muy bien mientras tú no estés en el propósito de Dios. Inmediatamente tú entraste al propósito de Dios, ellos se van a ir. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque fueron gente que estuvieron ahí, pero estuvieron para que tú la arranques, para Dios quitarla, porque son personas que no te van a dejar avanzar al propósito que Dios tiene para ti. Al igual que gente que tú nunca pensaste que llegarán, te apoyarán, te ayudarán, te levantarán y estarán ahí, gloria al Señor, por un tiempo para poder ser de bendición para tu vida. Porque el propósito que Dios la puso ahí a esas personas es para plantar. Tenemos que identificar el propósito de Dios y tenemos que identificar las cosas que Dios hace, porque muchas veces nosotros no entendemos y no sabemos el por qué Dios está trabajando, pero cuando Dios empieza a hacer algo, Él lo hace perfecto. Así que yo quiero hacer una oración en esta hora para que sea la presencia de Dios cubriéndote, guardándote, para que el Espíritu Santo te ayude a afirmarte más en su propósito, a dejar todo, a soltar todo y agarrarte al propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Yo te presento esas vidas. Yo te presento a las personas que están escuchando. Yo te pido, Padre, que la ayude. Yo te pido que la levante. Yo te pido, Dios mío, Señor, que sea tú estableciendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu palabra sobre ellos, Dios, y que ellos puedan seguir y caminar bajo tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermana y amiga Cindy Jaques y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Bendiciones.